Bendiciones abundantes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Vamos a compartir con ustedes algo muy interesante del comentario bíblico adventista y también del diccionario bíblico adventista sobre el continuo y sobre la abominación desoladora. Esperamos sea de gran edificación e información para todos los que escuchen el mensaje. Esto dice el diccionario bíblico acerca de la abominación desoladora. Literalmente, abominación que desola o abominación que espanta. Por ello, algo abominable y detestable que resulta en desolación y que espanta a quienes la contemplan. El contexto de Daniel 8:13 implica que la expresión prevaricación asoladora se refiere a lo mismo. La expresión aparece en tres momentos definidos, una en el libro de Daniel, la segunda en Primera y Segunda de Macabeos, y la tercera ocasión en la que aparece es en los Evangelios. Veamos el primer momento en que es mencionada la abominación desoladora. En el libro de Daniel, la abominación que causa una desolación espantosa se menciona en relación con el sacrificio continuo, y se aplicaría a un sistema religioso rival de hostilidad declarada a la adoración del verdadero Dios, centrada en los cultos del santuario o el templo. Los dos sistemas son mutuamente excluyentes, ya que al establecimiento de la abominación desoladora le acompaña el pisoteo del santuario, Daniel 8:13, y la supresión del continuo, Daniel 11:31 y Daniel 12:11. El sistema rival reemplaza el culto a Dios por sus propios cultos, con lo que el santuario queda desolado. En la profecía simbólica de Daniel 8, dicho poder lo ejerce el cuerno pequeño. Al fin de los 2300 días, el santuario se purifica por la restauración de la adoración al verdadero Dios. Segundo momento en que se menciona la abominación desoladora. El autor de Primera de Macabeos, quizá escrito en el año 100 a.C., quien registró los intentos de Antíoco de helenizar a los judíos y los valientes esfuerzos de Judas Macabeo y sus sucesores, estaba familiarizado con el libro de Daniel. No señala que estos eventos sean cumplimiento de las predicciones del profeta, ni aparentemente aplica algunos de los periodos incluidos en ellas a la persecución de Antíoco, pero destaca su duración exactamente 3 años. Sin embargo, usa las mismas palabras griegas para abominación, continuo, desolación, purificación y otras expresiones claves tal como aparecen en el libro de Daniel, en la versión de los 70, que se cree fue traducida en el año 150 a.C., aproximadamente el mismo tiempo que los acontecimientos señalados. Tercer momento en que aparece la palabra abominación desoladora. El Señor Jesús usó la frase en relación con la inminente destrucción de Jerusalén y del templo. Ver Mateo 24:15 al 20 y Lucas 21:20 al 24. Se han sugerido diversas interpretaciones para abominación desoladora. El historiador judío Flavio Josefo, que escribió después del año 70 después de Cristo, la aplica a Antíoco IV Epífanes, quien quiso eliminar todo vestigio de la religión judía. En el año 168 a.C. saqueó el templo, suspendió los cultos y profanó el altar del holocausto, erigiendo en su lugar un altar para un ídolo, sobre el cual hizo ofrecer cerdos. Este estado de cosas continuó por lo menos durante 3 años completos, hasta que Judas Macabeo reunió a los judíos y expulsó a las fuerzas de Antíoco Epífanes. Inmediatamente el templo fue purificado, se quitó el altar idolátrico, se construyó un altar nuevo en su lugar y se reanudó el continuo sacrificio. Numerosos intérpretes protestantes, entendiendo que estas profecías de Daniel se refieren a la oposición de Roma papal
al verdadero cristianismo, así como a la de la Roma pagana a los judíos, han aplicado el concepto de abominación desoladora a las prácticas de la confesión y al sacrificio de la misa. Fin de lo que dice el Diccionario Bíblico Adventista sobre la abominación desoladora. Ahora vamos a ver lo que dice el Diccionario Bíblico Adventista sobre la palabra continuo. Esta palabra viene del hebreo tamid, que significa continuamente, regularmente. Tamid aparece 103 veces en el Antiguo Testamento como adjetivo y como adverbio. Generalmente cuando se lo usa como adjetivo, se lo vierte o se lo traduce como continuo, perpetuo. Y cuando se emplea como adverbio, se traduce como continuamente o de continuo o siempre. La expresión hebrea que con más frecuencia se traduce como diariamente es yom beyom, literalmente día por día. Tamid se usa en relación con el tabernáculo unas 50 veces. Por ejemplo, con el holocausto matutino y vespertino diarios. Ver Éxodo 29, 38 y 42. Con el candelabro. Ver Éxodo 27, 20. Con los panes de la proposición. Ver Éxodo 25, 30. Con el incienso. Éxodo 3, 8. Con el fuego sobre el altar. Levítico 6, 13. Con el fuego y la nube que reposaban sobre el tabernáculo. Números 9, 16. Con el servicio musical. Primero de Crónicas 16, versos 6 y 37, etc. En todos los casos, tamid o continuo denota aspectos de los servicios del tabernáculo o del templo que se realizaban de manera continua o perpetuamente, a diferencia de los ritos especiales que se efectuaban solo en momentos determinados, como en la Pascua o en el día de la expiación, o para los individuos. Así, las 7 lámparas del candelabro nunca se extinguían al mismo tiempo, nunca se permitía que el fuego sobre el altar de los holocaustos se apagara. El pan de la presencia siempre estaba sobre su mesa, un cordero se ofrecía cada mañana y cada tarde, y el incienso ardía sobre su altar simultáneamente. En hebreo tardío, tamid es la expresión técnica regular para la ofrenda diaria completa, que se presentaba de mañana y de tarde. En la Mishnah hay un tratado entero dedicado a este tema y que lleva por título Tamid. El servicio continuo simbolizaba la benévola y continua provisión que Dios hace para el hombre y apuntaba hacia el ministerio de Cristo, quien vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. En Daniel, el término continuo aparece 5 veces como la traducción de tamid. Estas son las referencias: Daniel 8, 11 al 13, Daniel 11, 31 y Daniel 12, 11, y está asociado con el santuario. Por ejemplo, en Daniel 8, 11 al 14, el poder simbolizado por el cuerno pequeño ataca el santuario e interrumpe sus servicios rituales. Pero después de un periodo de 2300 días, el santuario sería purificado o reivindicado o reintegrado a su derecho. En Daniel 11:31 se da la información adicional de que la abominación desoladora reemplaza el continuo. Como el continuo designa el sistema divinamente ordenado de adoración, el poder que lo quita está en oposición a Dios, y la abominación desoladora representa un sistema de culto falsificado. Los judíos del tiempo de Cristo aplicaban esta profecía de Daniel a la desolación del templo, hecha por Antíoco Epífanes, la interrupción de sus ritos sagrados y su sustitución por ritos paganos. Josefo, escribiendo en el año 75 después de Cristo, aplica esta profecía a este suceso. El autor de Primero de Macabeos parece también haber entendido esta profecía de ese modo. Pero el Señor Jesucristo aplicó la expresión abominación desoladora a los romanos que en el año 70 después de Cristo
destruyeron el templo y terminaron con sus ritos. Mateo 24:15, Lucas 21, 20 y 24. Más tarde, estos levantaron un santuario a Júpiter en el templo de Herodes, en Jerusalén. Muchos intérpretes protestantes han aplicado el principio día por año a los 2300 días, con lo que este periodo concluye cerca del fin de la era cristiana. Ahora veamos lo que dice el comentario bíblico adventista sobre el continuo sacrificio. Un poquito parecido, pero tiene algunas variantes muy interesantes de lo que dice el diccionario bíblico adventista sobre el mismo término. Continuo sacrificio, del hebreo tamid, palabra que aparece 103 veces en el Antiguo Testamento y que se usa como adverbio y como adjetivo. Significa continuamente o continuo y se aplica a varios conceptos, tales como empleo continuo en Ezequiel 39:14, mantenimiento permanente en 2 de Samuel 9:7 al 13, tristeza continua en Salmos 38:17, esperanza continua, Salmos 71:14, provocación continua, Isaías 65:3, etc. Se usa frecuentemente con relación al ritual del santuario para describir varios aspectos de sus servicios regulares, tales como el pan continuo, que debía estar sobre la mesa de los panes de la proposición, Números 4:7, la lámpara, que debía arder continuamente, Éxodo 27:20, el fuego que debía arder siempre sobre el altar, Levítico 6:13, las ofrendas encendidas que debían ofrecerse diariamente, Números 28:3 y 6, el incienso que había de ofrecerse mañana y tarde, Éxodo 30:7 al 8. La palabra tamid en sí misma no significa sacrificio, sino simplemente continuo o regular. En el capítulo 8:11 de Daniel, tamid o continuo tiene el artículo definido y por lo tanto se usa como adjetivo sustantivo, pues no hay otro sustantivo, y se podría traducir como lo continuo. En el Talmud, cuando tamid se usa en forma independiente como aquí, la palabra se refiere uniformemente al sacrificio diario. Los traductores agregaron la palabra sacrificio en todas las versiones castellanas de la Biblia. Evidentemente, creían que los holocaustos cotidianos eran el tema de la profecía. En cuanto al significado de tamid, o la palabra continuo en español, en este pasaje, Daniel 8:11, se han sostenido tres opiniones principales. La primera, que el continuo se refiere exclusivamente a los sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén. Algunos expositores que mantienen esta opinión aplican la supresión del continuo a la interrupción de los servicios del templo realizada por Antíoco Epífanes durante un periodo de unos 3 años, del año 168 al 165 a.C., o el año 167 al año 164 a.C. Otros lo aplican a la desolación del templo por los romanos en el año 70 después de Cristo. Segundo punto de vista, que el continuo significa paganismo, en contraste con la abominación desoladora, o sea, el papado, que ambos términos identifican a poderes perseguidores, que la palabra que se traduce continuo se refiere a la dilatada continuación de la oposición de Satanás a la obra de Cristo por medio del paganismo, que la supresión del continuo para poner la abominación desoladora representa a la Roma papal que ocupa el lugar de la Roma pagana, y que este acontecimiento es el mismo que se describe en 2 de Tesalonicenses 2:7 y Apocalipsis 13:2. Vamos a leer estos dos pasajes bíblicos para dar contexto a lo que se está diciendo. 2 de Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad.
solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Los que interpretan que el continuo es el paganismo, están diciendo que el paganismo o Roma pagana impedía que llegara la Roma papal, porque la Roma pagana no tenía ninguna doctrina de Cristo, rechazaba la doctrina de Cristo, y esto impedía que la Roma papal ascendiera al poder. Pero una vez llegó el Cuerno Pequeño, quitó el poder de la Roma pagana, tomó ese poder y ahora instituyó la abominación desoladora, que es la falsa adoración, atacando la ley de Dios, colocando al Papa en lugar de Cristo, diciéndole a la humanidad que los hombres pueden perdonar pecados y que pueden confesarse ante otro hombre pecador. Apocalipsis 13:2 nos dice: «Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad». Tercer punto de vista, que el término continuo se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, Hebreos 7:25, Primera de Juan 2:1, y a la verdadera adoración de Cristo en la era evangélica, que suprimir el continuo representa la sustitución hecha por el papado de la unión voluntaria de todos los creyentes en Cristo por la unión obligatoria con una iglesia visible. La sustitución de Cristo como cabeza invisible de la iglesia por la autoridad de una cabeza visible, el Papa. La sustitución del acceso directo a Cristo para todos los creyentes por una jerarquía sacerdotal, humana. La sustitución de la salvación por la fe en Cristo por un sistema de salvación mediante obras ordenadas por la Iglesia, y muy especialmente la sustitución de la obra mediadora de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote en las cortes celestiales por el confesionario y el sacrificio de la misa, y que este sistema desvió completamente la atención de los hombres de Cristo, y así este sistema impidió a los hombres recibir los beneficios del ministerio del Señor. Además, puesto que esta tercera opinión sostiene que el Cuerno Pequeño es símbolo tanto de la Roma imperial como de la Roma papal, las predicciones respecto a sus actividades pueden también entenderse como aplicables por igual a la Roma pagana y a la Roma papal. Así el continuo también puede referirse al templo terrenal y a sus servicios, y la supresión del continuo a la desolación del templo por las legiones romanas en el año 70 después de Cristo, y la consiguiente cesación de los servicios ceremoniales. A este aspecto de la actividad de la abominación desoladora, Cristo se refirió en su resumen de los acontecimientos futuros. Mateo 24, 15 al 20, Lucas 21, 20. Al comentar sobre estas tres opiniones, puede decirse que la primera queda descartada porque a Antíoco no se lo puede ubicar dentro de los periodos que implican tiempo ni en las otras especificaciones de la profecía. Ver comentario de Daniel 9:25. Tanto la segunda interpretación como la tercera han sido sostenidas por varios hábiles expositores dentro del movimiento adventista, aunque la última explicación es la que actualmente tiene más aceptación. Algunos consagrados estudiantes de la Biblia han pensado que el continuo se refiere al paganismo, y otros igualmente consagrados que el continuo se refiere al ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Quizá este sea uno de los pasajes de la Escritura respecto al cual debemos esperar hasta un día mejor para tener una respuesta definitiva. Como ocurre con otros pasajes difíciles de la Escritura, nuestra salvación no depende de una comprensión plena del significado de Daniel 8:11 o del continuo. Y para finalizar este documento, este video, quisiera compartirles lo que la hermana de Huay dijo sobre el continuo. Tengo palabras que presentar a mis hermanos de los 4 puntos cardinales. Pido que mis escritos
no sean usados para definir cuestiones sobre las cuales ahora hay mucha controversia. Ruego a los pastores Haskell, Lowborough, Smith y otros de nuestros hermanos dirigentes que no hagan referencia a mis escritos para sostener puntos de vista sobre el continuo. Se me ha presentado que no es un tema de importancia vital. Se me ha instruido que nuestros hermanos están cometiendo un error al magnificar la importancia de la diferencia en los puntos de vista que se sostienen. No puedo consentir que ninguno de mis escritos sea tomado para definir este asunto. El verdadero significado del continuo no debe convertirse en una piedra de toque. Ahora pido que mis hermanos del ministerio no usen mis escritos en sus argumentos en cuanto a esta cuestión del continuo, pues no he recibido instrucción sobre este punto en discusión y no veo necesidad de la controversia. El silencio es elocuencia acerca de este asunto con las condiciones actuales. Unos pocos días más tarde, el 3 de agosto, ella dirigió una comunicación a los ministros de la iglesia. A mis hermanos en el ministerio, estimados colaboradores, tengo palabras que dirigir a los hermanos Butler, Lowborough, Haskell, Smith, Gilbert, Daniel, Prescott y a todos los que han sido activos en sostener con argumentos sus puntos de vista en cuanto al significado del continuo de Daniel 8. No ha de hacerse de esto una cuestión capital, y ha sido muy desafortunada la agitación que ha resultado de que se la tratara como tal. Como resultado, ha habido confusión, y la mente de algunos de nuestros hermanos ha sido apartada de la cuidadosa consideración que se debería haber dado a la obra que el Señor ha ordenado que debiera hacerse en este tiempo en nuestras ciudades. Esto ha sido halagador para el gran enemigo de nuestra obra. Luego se refirió a la última oración de Cristo llamando a la unidad. Hay muchos temas sobre los cuales podemos hablar, verdades sagradas, hermosas en su simplicidad. En estas pueden explayarse con intensa seriedad, pero instó ella que el continuo o cualquier otro tema que despertará controversia entre los hermanos no sea introducido en este tiempo, porque esto demorará y obstruirá la obra en la cual el Señor quisiera que las mentes de nuestros hermanos estuvieran centradas justo ahora. Y ella rogó: no agitemos asuntos que revelarán una diferencia marcada de opinión. Antes bien, traigamos de la palabra las verdades sagradas respecto a las exigencias obligatorias de la ley de Dios. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Te felicito por tener sed de la palabra del Señor, por querer aprender los temas tan importantes para nuestra vida en este momento de la historia.